una comunidad y le dice, vea, voy a hacer este proyecto, no lo he hecho todavía, lo voy a hacer, venga, hablemos de cuáles son los impactos. Esa representación social de la gente aparece y aparece como aporte al conocimiento, quizá distinta a la que llamamos los ingenieros, pero aparece. Dale, por favor. Baja, esto no son sino 20 páginas, por favor. Eso, dale otro poquito. Ahí. Por ejemplo, esto. Los planes mitigatorios, en la mayoría de los casos, no fueron consultados con la gente. Yo le voy a pagar así. No le consultan, sino que simplemente se toma la decisión. ¿Por qué? Porque pues, yo soy el que tiene el conocimiento. Y los conflictos, si alguien conoce un poco la historia del oriente antioqueño, o de la zona de Salvajina, o de Chivor y Guavio, los conflictos sociales fueron muchos, al punto que de pasar la gente, de reclamar porque le dejaron abierta la puerta y se salieron las vacas, o porque el ingeniero llegó con un carro y pasó muy rápido y pisó las gallinas, es así, o que no le pagaron lo que tenían que pagarle por el daño en el cultivo. De ahí se pasó a que la gente se organizara y vinieran los conflictos y los paros cívicos. Los paros cívicos primero fueron locales y municipales, y después fueron regionales, y después fueron nacionales. Y eso, los paros cívicos de los años 70 y 80 son parte de la historia de la construcción de proyectos de infraestructura. Son absolutamente un elemento fundamental, que es necesario conocerlo, porque por ahí pasamos, por favor, va. Dale, que los procesos de reasentamiento. Los procesos de reasentamiento en muchos casos no se hicieron o se hicieron sin una consulta clara con la gente, y preferían pagarle la plata a la gente que reasentar. Más adelante eso se manejó y los hitos, arranco de aquí porque aquí se señalaron los problemas y algunos fueron, digamos, enfrentados. Dale. En muchos, dale, por favor, baja. Ahí. En el caso, por ejemplo, del sector petrolero, el sector petrolero ha sido un sector, digamos, con mucho recurso económico. Las empresas son muy grandes y cada área tiene mucho poder. En muchas ocasiones hay muchos impactos, que es más fácil solucionar el problema haciendo un aporte económico en una obra que solucionando el problema del impacto ambiental. Díganme cómo solucionar los problemas de salinización de aguas subterráneas en un proyecto petrolero. Eso es bien complicado, Entonces, a veces, y ocurrió en el sector eléctrico, lo que se hacía es, no puedo manejar el impacto, venga, yo le hago una caseta nueva de la acción comunal, o le monto otra cosa. La historia también está llena de cosas como esas. Quizás un análisis más claro de los elementos sociales ahí hubiera servido mucho. Dale, por favor. Va. Ahora que se habla de los reasentamientos de las poblaciones, es un caso pues como muy aparte, pero ¿qué pasa cuando un proyecto social no tiene en cuenta la comunidad? Pues digo porque, por ejemplo, después de los desastres, por decirlo así, en el caso de Olmedo se reubicó la población y el 80-90% de esa gente que reubicaron no vive en el sector. O sea, las casas que le dieron están desocupadas. Y en Gramalote, no sé si conoce el caso. Guayabal. Sí, está hablando de Armero Guayabal. Y en Gramalote es otro pueblo que fue destruido por otro desastre. El gobierno empezó a construir un pueblo y
la población, los que sobrevivieron, no estaban de acuerdo como con la zona que el gobierno eligió y ellos empezaron a construir otro pueblo, o sea que están construyendo dos pueblos simultáneos. Sí, Bojayá lo construyeron dos veces, ¿no? Lo están construyendo, o sea, no han terminado, o sea, la comunidad tiene un pueblo empezado y el gobierno tiene otro pueblo empezado, pero entonces la comunidad que empezó su pueblo no va a ir a vivirse al pueblo que les construyeron cuando ellos están construyendo su pueblo. Entonces, ¿qué pasa en ese caso cuando no tiene que... Hay asuntos de diálogo, pero mire, población desplazada en Colombia hay por básicamente tres razones. Una, por desastres naturales, cuando son naturales. A veces los desastres naturales no necesariamente son naturales. Dos, por el conflicto, por algún asunto relacionado con el conflicto armado. Y tres, por proyectos de desarrollo. Yo, pues, he pensado más a lo que tiene que ver con proyectos de desarrollo que a los desastres. Pero yo pienso que en cualquier caso, la posibilidad de encontrar soluciones adecuadas depende mucho del diálogo y del acuerdo. Sea el gobierno en el caso de un desastre, sea la empresa en el caso de un proyecto de desarrollo. Eso debería ser obligación. Dialogar y llegar a acuerdos. Por favor. Adelante. Bajamos un poquito. Ya, déjalo ahí. Yo creo que eso es indicativo, digamos, de la falta de articulación de los criterios y los conocimientos del orden social y de las humanidades hasta ese momento. Volvamos a la presentación, por favor, cerrá ese. Eso. Segundo, digamos, ese documento para mí mostró el problema y me parece que eso fue muy importante. Se ubicó en el punto proyectos y asuntos, digamos, sociales y humanos. Pero más adelante, en el año 91, se hizo un modelo multiobjetivo para la evaluación de proyectos de plan de expansión del sector eléctrico, con la asesoría de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional en ese momento, que recuerde yo de ese trabajo al profesor Ricardo Smith. Con él trabajamos y construimos este modelo. Entonces, ¿qué es lo que se quería? ¿Qué se quería? La expansión del sector eléctrico estaba dada porque ¿cuáles son los proyectos que tienen mínimo costo? Entonces uno construía secuencias de mínimo costo. Entonces un proyecto hidroeléctrico, Chivor, más Guavio, más una térmica. Otro era, digamos, Porce, más Miel, más otra térmica en la costa. Varias secuencias que permitían, digamos, decir, vea, con estas secuencias, con cualquiera de ellas, se puede cubrir la demanda del país en los próximos 20 años. No se planeaba, 20, 25 años. Pero además, todas son de mínimo costo. Las que no eran de mínimo costo, se sacaban del mínimo costo por un lado y cubrimiento de la demanda por otro. Entonces uno llegaba a tener 5 o 6 secuencias de proyectos. ¿Cuál escoger? ¿Cuál escoger? La propuesta fue escoger la que generara menor impacto ambiental y social. Y ese modelo fue el que se construyó con la Escuela de Ingeniería. Para eso tuvimos que tipificar los impactos. Y aquí, digamos, está la tipificación de impactos que hicimos. Se utilizó en el año, por favor, ábreme este otro, en el año 91 para definir la expansión del sector eléctrico. Entonces, listo, estas secuencias son iguales en mínimo costo, cualquiera de esas secuencias permite cubrir la demanda, pero la mejor desde el punto de vista ambiental y social es esta. Entonces, para eso hubo en el 91, este para mí fue un hito muy importante en el sector, definimos cuáles eran los impactos típicos que íbamos a evaluar para cada uno de los proyectos
para llevarlos a una escala y ver cuáles podían ser. Entonces, estos fueron, digamos, los impactos a los que llegamos en ese momento. Fueron básicamente 5 tipos de impactos. Impacto sobre el medio físico, sobre el medio biótico, desplazamiento de población, costos locales y regionales y beneficios locales y regionales. Está más abajo. Miren, por ejemplo, que aquí incorporamos el tema social. ¿Qué incorporamos? Número de familias desplazadas. Calificaba mejor un proyecto que desplazara menos familias. Eso era claro. Calificaba mejor un proyecto que desplazara menos empleos. Es que un proyecto, al disputar el territorio, al disputar los recursos naturales, desplaza empleo. Descalificaba mejor un proyecto que desplazara menos empleos. Calificaba mejor un proyecto que rompiera menos relaciones de solidaridad entre los grupos humanos. Porque es que colocar un proyecto en un territorio, al desplazar gente también, entonces altera las relaciones de solidaridad. La señora que lleva los niños a que la vecina se los cuide, ya la vecina la desplazaron hasta 2 kilómetros. Rompe relaciones. Los efectos sobre comunicación y movilidad, porque todo eso se puede alterar. Estos son proyectos irregulares. Entonces, además de los asuntos de orden físico y de orden biótico, estos, los asuntos de orden social. Los costos locales y regionales, la producción desplazada. Es que ningún proyecto se hace en un espacio vacío. Eso ya está siendo utilizado y ahí vive la gente, así uno no lo vea. No, es que yo no veo ahí mineros trabajando, es que trabajan una parte del año. Cuando el río tiene un caudal que permite hacer minería. Pero es que no viven ahí, no viven ahí, viven para allá en otra parte, pero dependen de este pedazo del río. Y eso no siempre se ve. Se requiere un ojo más que piense en la problemática social para encontrarlo. Por favor, bajas. Dale. Bueno. A ver si ya, ahí vas, dale para abajo. Eso, otro poquito, ya. Entre esos costos locales y regionales estaba la pérdida de patrimonio histórico. Todos los, miren, por ejemplo, una cosa que uno no la tiene muy clara, los grandes templos y las pirámides en Egipto no están en el sitio donde fueron construidas, fueron desplazadas, las iban a inundar en el mismo proyecto aquel de los cultivos. Tuvieron que cortarlas en bloques y desplazarlas para poder hacer el proyecto. Y no lo tenían previsto dentro del proyecto. Aquí la comunidad internacional a hacerlo. Hay un templo, por ejemplo, que lo tuvieron que mover con montaña y todo, porque el templo estaba integrado a la montaña. Desplazaron la montaña, la cortaron en bloques y la subieron 15 metros arriba y allá están. No están, la gran mayoría no están en el mismo sitio. Eso es el proyecto Asuán. Qué caso tan interesante. Qué caso tan interesante para pensarlo, lo que significa la imprevisión en temas de orden social y cultural. Pero bueno. Beneficios, aquí son costos, beneficios, costos y beneficios. También hay beneficios, digamos aquí. Yo aquí, como beneficio, como impacto, no cuento los beneficios del proyecto. O sea, eso le provee energía a todo el país, ¿de acuerdo? Es que para eso es el proyecto y por eso le van a pagar plata al proyecto. Aquí son otros que se generan a partir de la construcción y la operación, que es distinto. Es distinto, eso sí es el impacto. Bueno, cerra esta, por favor, y les muestro otra. Eso. A partir de ese diagnóstico, pero más que el diagnóstico, de los grandes problemas que ocurrieron durante la construcción de las grandes centrales, se llegó a un asunto que fue construir una política de participación comunitaria. Mejor dicho,
estamos con el agua al cuello por los reclamos y la movilización de las comunidades. Estamos con el agua al cuello. Claro. Pues, digamos, viendo uno de esto, uno dice, bueno, esto se cae de su propio peso, ¿no? ¿Por qué Colombia no implementó este tipo de procedimientos? ¿O es que era a nivel mundial que esto no se hacía? O sea, yo me pongo a pensar, cuando usted hace un proyecto, ¿será que los holandeses, será que los suecos, será que los japoneses son así de, no sé llamarlo, autoritarios sobre nosotros, digamos, sobre la sociedad? Yo pensaría que no. Así como ellos pensaron la ISO 9000, la ISO 14000 y todo esto, no existía un estándar a nivel mundial que Colombia no reconocía. Yo pienso en general de eso, que los paradigmas en la ejecución de proyectos eran muy a nivel mundial, no eran solo en Colombia. Pero la complejidad social de Colombia sí es distinta. Entonces, las implicaciones que tiene construir un proyecto aquí no es la misma que tiene construir un proyecto, digamos, en un país que tiene otras características de orden social. Los impactos son distintos. La problemática es distinta. Yo señalaba ahora un punto y es la dependencia de grupos humanos, de los recursos naturales y de los ecosistemas para su subsistencia. En la medida en que un país, digamos, alcanza un nivel de desarrollo, como se entiende el desarrollo aquí, eso ya no es tan claro, pero en un país como el nuestro sí es muy claro. Entonces, la complejidad nuestra para la construcción de proyectos de infraestructura es mayor que la de otros países. Yo creo que, a ver, cuando se construyó Asuán, por ejemplo, el énfasis fue una presa, un muro muy fuerte. Igual que cuando se construyó Bayón, una presa, un muro muy fuerte. Aquí también. Pero la mirada sobre la cuenca, aguas arriba y aguas abajo, era muy poca, porque no estamos pensando en los impactos. Estamos pensando, era en un muro muy fuerte, no en los impactos que eso iba a generar. Pero eso no era solo en Colombia, era en todo el mundo. Y en otras partes también hubo grandes desastres. Lo de Asuán es en Egipto, lo de Bayón fue en Italia, pero la complejidad nuestra era diferente y aquí las implicaciones fueron diferentes. Yo voy a mostrar estos dos, también como dos grandes avances que hizo el sector en ese momento, que me parece que tenían mucho que ver no solo con el diagnóstico, sino con los problemas reales que vivía, digamos, el sector eléctrico. ¿Qué hizo en 1989 el sector eléctrico? Después de 20 años de paros cívicos, de problemas, de no reconocer a la comunidad, dijo que iba a reconocer a la comunidad. Y lo hizo. Y lo hizo. Estableció una política de participación comunitaria en 1989. La aprobó la Junta Directiva de ISA, que en ese momento tenía participación de todas las empresas del sector eléctrico a nivel regional. No la han derogado, pero nadie la conoce. Nadie la conoce. Yo pienso que se aplicó con mucho en los años 90, pero después de eso, digamos, un poco menos, quizás solo algunas empresas. ¿Qué decía? Por favor, Pablo. Propósito, yo quiero mirar un poco más abajo. Punto de partida, este. Dale, otro punto. Más abajo, más abajo. Ya, este. Las comunidades que integran el medio natural y social en el cual se construyen y operan los proyectos de generación y transmisión tienen derecho a constituirse como parte activa de cualquier proceso que las afecte. ¿Eso es un gran descubrimiento? No. Pues yo diría que eso es como lo lógico. Pero no era así. No era así. Y a ser reconocidas como los principales interlocutores
¿Con quién tengo que entenderme para construir el proyecto? Con ellas, con las comunidades. Por eso es insuficiente decir que aquí el asunto es solo de ingeniería. Construir un proyecto no es una cosa de ingeniería, es mucho más que una cosa de ingeniería. Es un asunto de orden social y ahí se atraviesa todo. Se atraviesan todos los asuntos políticos que atraviesan a esas comunidades, los asuntos económicos, los asuntos culturales. Los principales interlocutores en los procesos de toma de decisión, conjuntamente con otros importantes actores sociales como las instituciones del Estado, las organizaciones no gubernamentales, las ONGs y las demás entidades y organizaciones sociales locales. Pero para eso había que reconocer, el sector tenía que reconocer y lo reconoció, que todo proyecto de generación y transmisión de energía modifica el espacio natural y social con el cual interactúa y crea un nuevo entorno integrado por un conjunto complejo y diverso de actores sociales con intereses diferentes, algunos de ellos coincidentes, otros contradictorios y conflictivos con el mismo sector. O sea, la transformación no es solamente que se colocan ahí unos muros, sino que el entorno se transforma desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista político también. Desde el punto de vista político también se transforma. Si algo transforma, por ejemplo, culturalmente una población, es la llegada de un proyecto. Transforma culturalmente. San Carlos, cuando se construyó el proyecto San Carlos, el campamento era el pueblo. Entonces allá llegaron, ¿cuántos? 5.000 trabajadores vinculados al proyecto. Tenían 5.000. ¿Cuánta gente tenía el pueblo? Otros 5.000. No sé, estoy diciendo cualquier cosa. Pero por cada trabajador directo vinculado a un proyecto de estos, llega 1,5 más, buscando negocio, buscando venderles servicios, asuntos informales, prostitución. Entonces un pueblo que tiene una cierta manera de funcionar y un día para otro le llegan 10.000 personas que se emborrachan todos los viernes en el parque. Vale, por favor. Yo he notado algo, al menos en estos pueblos de los que trabajaba en San Carlos, que aún hay cierta constante en ese tema de paseo con una gran cementera que está allá en este momento, con el tema de prostitución. ¿Esto se mantiene a lo largo del tiempo o deben realizar estos campamentos de trabajo? Yo creo que durante el tiempo de la construcción eso es un pico. Por ejemplo, ayer que estaba mirando Amoyá. Amoyá es un proyecto pequeño a filo de agua, es una presa de 5 metros. Sin embargo, llegaron 1.200 trabajadores. 1.200 trabajadores es mucho. Ya se fueron. ¿Sí? ¿Qué quedó? Las transformaciones sociales y culturales que ellos ¿Y eso no permea en la cultura de las personas que están allá como forma de trabajo? ¿O no? permea muchas cosas, ¿sí? Permea muchas cosas, descompone, estratifica de manera diferente, porque no es lo mismo, digamos, llegan 1.200 o 5.000 o 10.000 a demandar servicios, a demandar vivienda, a pagar arriendos. Los arriendos se multiplican por 10, los productos también. El que no trabaja en el proyecto se muere de hambre, porque los precios suben. Todos esos asuntos, eso. Ahora, termina la construcción y un poco se desinfla todo, pero muchas cosas ya no quedan, pero hay otras que sí quedan, que son transformaciones que ya no tienen reversa. ¿Ya no? En Sogamoso, por ejemplo, hoy que se terminó la construcción, hay un proyecto muy interesante que se llama Salud Sexual y Reproductiva, para manejar todo lo que quedó en la población en esos temas. Es hoy sigue vigente ese proyecto. Es un proyecto de trabajo con la comunidad. Las transformaciones que produce un proyecto, muchas de ellas no tienen reversa. No tienen reversa. Otras se pueden manejar, para eso son los planes de manejo ambiental. Se pueden manejar,
hay otras que no tienen reversa. Es un asunto de la complejidad. Hay otras que ni siquiera las vemos, hay impactos que ocurren en el tiempo. En el tiempo, cuando se acumulan, digamos, algunos elementos o cuando hay cierto umbral de transformación, no las vemos. Y si no conocemos los ecosistemas, como los ecosistemas tropicales, que de alguna medida falta conocimiento sobre ellos, pues tampoco nos dimos cuenta que hicimos la transformación. O sea, en esto hay muchísimo trabajo. Y como último punto, cerrame aquí, por favor. Como último punto, porque creo que también a partir de ahí hubo algo por lo que preguntaron ahora. Se redactó una política de reasentamiento. El sector eléctrico tiene una política de participación comunitaria y una política de reasentamiento de población desplazada, por medio del cual dice toda persona que sea desplazada hay que reasentar, toda familia, está pensado como familia, así sea una familia, o sea un pueblo completo. El reasentamiento no es porque sea un pueblo grande, no, una sola familia es un desplazamiento y hay que proponerle soluciones. Eso fue lo que se acordó. O sea, de pensarle al tema social, de pensarle, digamos, a los elementos humanos de la construcción de la infraestructura eléctrica, salieron cosas como estas, y yo pienso que ha habido un camino ya recorrido, pero estos caminos no son rectos ni de una sola dirección. Hay pasos adelante, hay pasos atrás, a veces nos torcemos, nos vamos para otro lado, a veces retrocedemos. Esto es una cosa de construir y construir. Y creo yo que la clave sí está en reconocer que son asuntos complejos, que requieren articularse e interrelacionarse, que no son lineales, que la linealidad poco nos ayuda para entender asuntos como estos y que es necesario abordar como proceso, más que como resultado, procesos interdisciplinarios y reconocer que el conocimiento del otro es importante para mi objeto, así mi disciplina sea distinta. Bueno, faltan, digamos, como cosas, pero creo que ya por hoy más o menos es lo que se podía hacer. Si hay algún comentario, adelante, o alguna pregunta, con mucho gusto. Si no, yo creo que terminamos. Muchas gracias.